y abogado. Ahí está. José, te damos el pase para que comencemos esta valiosa instancia. Muchas gracias, Alejandro. Hola a todos y todas. Efectivamente, hoy día es el último de este mini ciclo de tres talleres. Estuvimos conversando, como recuerdan, de acoso laboral, ley Karin, sumario administrativo, y hoy día cerramos con proceso de calificación. Dos cositas que tengo que comentarles. Hoy día, lamentablemente, tengo otro compromiso, entonces tengo que irme 4:15, así estar saliendo. Entonces, bueno, está perfecto en todo caso para la exposición. Lo que sí creo que esta vez no voy a poder, como en las otras dos, quedarme a responder todas las consultas que se hicieron en el chat y todas las consultas que se hicieron también con el micrófono, así que les pido disculpas por eso. De todas formas, el procedimiento para aclarar dudas sigue siendo el mismo, los canales siempre siguen estando abiertos y son, primero, consultar con sus dirigentes de base, ellos también tienen obviamente eh, experiencia en estos temas, y si la cuestión es muy compleja, ¿cierto? Eh, Ver ahí la posibilidad de gestionar con el director nacional y ahí nosotros también vamos a estar brindando apoyo en esa línea, ¿ya? Mi idea es, y esto es también importante, al igual que las otras dos, es hacer un análisis general del proceso de calificaciones. No, normalmente no va, o espero que sí, pero no necesariamente va a resolver todas y cada una de las dudas que puedan ustedes tener, porque claro, hay una cuestión de cómo opera la lógica de la ley. La lógica de la ley no habla desde los casos específicos, ¿cierto? Sino que habla de cuestiones generales y de ahí vamos interpretando, ¿cierto? Vamos revisando, se van dando conflictos concretos que exigen ciertos pronunciamientos, y ya tenemos la Contraloría, ¿cierto? Entonces mi idea es poder, por un lado, entregar como el panorama general y en segundo lugar, entregar algunas cuestiones, al igual que en las otras dos sesiones, como más concretas sobre jurisprudencia o doctrina, bueno, da lo mismo, de la Contraloría General de la República, porque creo que esa también puede ayudar a resolver ciertas dudas, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver. Son estas tres cosas. Primero, la regulación en el estatuto administrativo, luego en el reglamento de calificaciones. Yo sé que ustedes además tienen un reglamento interno. Y finalmente, jurisprudencia de la Contraloría, ¿ya? Y como para entrar en materia, para no perder tiempo, vamos con el estatuto administrativo. El estatuto administrativo, lo primero que nos entrega, ¿cierto? Para quienes se quieren interiorizar en esta cuestión que se llama con geografía del código, si ustedes abren el estatuto administrativo en la página de la biblioteca del Congreso, ¿cierto? Se despliega un menú, ustedes pueden ir al título 2 que se llama de la carrera funcionaria, se despliega un submenú y ahí está el párrafo cuarto de las calificaciones y ahí son los artículos del 32 a 52. Esa es como la columna vertebral, es la estructura base que regula este proceso, ¿ya? Eh, lo que nos, en- lo que hice en esta primera patita del estatuto administrativo es ordenar las normas, por eso no se sorprendan si están de repente medias desordenadas, no van en orden como numeral, ¿cierto? Porque el estatuto muchas veces parte hablando de algo y luego se pasa a otro tema y de ahí vuelve a hablar de lo que estaba hablando antes, entonces por razones más de orden decidí como unirlo de todas formas de nuevo, la gracia de poner los artículos entre paréntesis para poder ir guiando también en caso de que luego se quiera revisar, ¿ya? Generalidades sobre el proceso de calificaciones que nos entrega el Estatuto Administrativo, nos da una definición. Dice qué es el mecanismo reglado, porque está regulado no solo en el Estatuto, no solo en el decreto, sino que además en reglamentos especiales, ¿cierto? Para evaluar el desempeño y la actitud de un funcionario o funcionario. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay subfactores que a su vez integran factores que entregan ciertos números de puntaje, ¿cierto? Esos puntajes terminan con una nota final y esa nota final, dependiendo del tramo en que uno quede, cuánto puntaje saca final, queda distribuido en una de cuatro listas, ¿ya? Esas cuatro listas, ¿cierto? Permiten, como también nos dice el propio artículo lo señalo ahí, ¿cierto? Esto es base para la promoción o eliminación del servicio. La promoción es algo, bueno, ya no tan lejano a propósito de este proceso de nueva institucionalidad en el servicio, porque la promoción normalmente, uno decía antes, cuando había muchas más contratas que era, oye, en verdad la promoción es este concurso interno para las plantas. Entonces, era algo más bien lejano, hoy día puede ser que, o tiene de hecho, más relevancia, ya que antes, al menos como con la creación de estas plantas y la provisión de esos tanques, ¿ya? Y también es parte o es una de las formas en que uno se puede ir
del servicio, ¿ya? Lo vamos a comentar, ¿cierto? Pero además no está de más señalarlo de vuelta, dos veces o dos periodos de calificación en lista 3 o uno en lista 4 significa, ¿cierto?, que uno deja de estar en el servicio. Otra generalidad, la calificación es una cuestión que aplica para todos los funcionarios y funcionarias de la administración, pero nos pone al tiro una excepción. Habrán otras más que vamos a revisar, pero la primera excepción, ¿cierto?, son el jefe superior de servicios, su subrogante y la junta calificadora y los delegados del personal. Respecto a los delegados del personal, es una excepción a medias porque los propios delegados o delegadas pueden solicitar ser calificados, ¿ya? De lo contrario, están exentos, ¿cierto?, de ser calificados. Vamos al tiro a un concepto importante. Acá creo yo que, no sé si se genera harta confusión, pero sí hartas consultas. Quien califica es la junta calificadora. No los califica, de nuevo, calificación, me refiero, no los califica el jefe directo, ¿ya? No lo está calificando la anotación de demérito o de mérito. No lo está calificando los informes de desempeño ni la precalificación, ¿ya? Quien califica es la junta calificadora, ¿ya? De ahí que ciertos antecedentes que tenga que tener a la vista sean aquellos emanados y los que ya comenté, es una cuestión bien distinta, pero quien se encarga de calificar es la junta calificadora. Eso también nos entrega una segunda cuestión súper concreta que de repente genera hartas dudas y confusión. ¿Cómo reclamo? ¿Ante quién reclamo? La junta calificadora es la que define la nota. Entonces es ahí donde empiezan los reclamos, ¿ya? Muy, muy importante. Puede ser, y de hecho pasa muchas veces más de lo que uno cree, que una anotación de demérito, por ejemplo, a pesar de que pueda generar mucha ansiedad, mucho problema, que todos sabemos lo que puede significar eso, porque está un poco en entredicho como eh, tu trabajo, ¿cierto? Y eso puede generar harto conflicto. Puede ser, y muchas veces ocurre, que ni siquiera es tomado en consideración y no afecta la calificación. Y yo tengo una anotación de mérito, pero igual salgo con buena calificación, ¿ya? Y eso, de nuevo, porque tiene que ver con una cuestión, con esto, en el fondo, con lo que le estoy diciendo. Quien se encarga de calificar es la junta calificadora, ¿ya? Y por tanto, si bien tiene de nuevo estos antecedentes, quien hace el acto o no, quien define al final del día, en base o no a eso, como siempre que sea justificado, obviamente, es la justa calificadora. Eso es súper, súper como importante, porque de nuevo hay muchas consultas sobre cuándo o a quién reclamo, y dos, como creer que ciertas acciones dentro de este gran proceso, porque además es un proceso largo, ¿cierto?, son iguales o equivalentes a la calificación cuando eso no es efectivo, ¿ya? Ahí están las normas sobre cómo se componen las juntas calificadoras. En aquellos casos donde funcionarios o funcionarias sea más de 15 en una región, se arma, ¿cierto? Se constituye en realidad una junta calificadora regional. Ahí está quienes las componen, los tres funcionarios de mayor nivel jerárquico, más el representante del personal electo por el estamento, ¿cierto? Además, en el servicio como si es el servicio central o un servicio regional descentralizado, es una junta calificadora central, ¿ya? La integran los cinco funcionarios de mayor nivel jerárquico, menos el jefe de servicio y el representante del personal. Y aquí es interesante porque la ley, si bien parte de nuevo, como les decía, es la columna vertebral, porque precisamente va dejando ciertas cosas que se vayan regulando por otros mecanismos. No pretende ser exhaustiva la regulación. Y nos dice, ojo, hay reglamentos especiales que podrán regular o modificar, ¿cierto? Esto de las juntas calificadoras, pero le pone el tiro el límite, ¿cierto? Dice, puede regular en torno al número de juntas, ¿ya? Pero ojo, me tiene que respetar el nivel jerárquico y además los integrantes de estas juntas regionales, ¿cierto? Van a ser calificados por la Junta Central, ¿ya? En realidad esto no tiene muchas, o sea, como implicancias prácticas, salvo casos muy, muy concretos de como quién va integrando, pero en general no genera tanto problema. Seguimos con la Junta Calificadora, ¿ya? Y acá me hago cargo de los representantes. Está el representante del personal, ¿cierto? Se elige uno por cada estamento y además un titular y un suplente. Eso es súper importante. Eh, si no se elige un representante personal, la ley nos dice quién integra ese cupo y va a ser el funcionario con mayor antigüedad. Obviamente, después de la más alta jerarquía, de repente se puede confundir, de repente no. Y participa en la evaluación de los funcionarios de su estamento,
¿ya? Eso también es otra cuestión. Entiendo que hay una consulta en un momento como por ese caso concreto. Ahora, también la asociación más representativa elige, o designa en realidad, un miembro de la Junta. Pero ese miembro, a diferencia del resto, solo tiene derecho a voz, ¿ya? Ahora, la Contraloría al menos ha dicho esto, no se elige uno por estamento, porque si la ley lo hubiese querido regular un representante de la asociación por estamento lo hubiese dicho, porque arriba, en el mismo artículo, de hecho, ya está regulando que los representantes de personal se eligen por estamento. Y acá no lo hace. Entonces, otra vez dice, no es así, ¿ya? Solo se elige uno. Y además hace una precisión. No es la que tenga mayor número de trabajadores, es la que tenga mayor representación respecto de funcionarios y funcionarias sujetos a calificación, plantas contratas, ¿ya? Esto es importante, no siempre, es difícil pensar un caso, pero por si acaso lo señalo, en donde una asociación con un mayor número no necesariamente va a ser la más representativa, ¿ya? Y finalmente que la Junta Calificadora, ¿quién la preside? El funcionario de más alta jerarquía. Hasta ahí nomás llegan las reglas sobre composición de la Junta Calificadora en el Estatuto Administrativo. Luego vamos a ver otras en el reglamento de calificaciones de funcionarios regidos por el Estatuto Administrativo, el DL 1825, que lo vamos a revisar. Ya. ¿Qué más nos dice el Estatuto Administrativo? De nuevo, esta columna vertebral, ¿no? Nos dice cuál es el periodo de evaluación. Son 12 meses comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto. No solo nos dice el periodo a evaluar, sino cuánto dura el proceso de calificación, que son dos cosas distintas, ¿cierto? Es entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre. Aquí, en el punto que está abajo, quiero mostrar también algo que de repente es difícil de entender, ¿no? O difícil de explicar de mi lado sobre todo. Hay dictámenes de Contraloría que no sé si son contradictorios per se, pero sí que apuntan como hacia distintos lados. Y lo pongo porque este es un caso en donde uno encuentra eso, ¿ya? Contraloría ha dicho, por ejemplo, y esto ya lo hemos visto, ¿cierto? A propósito de los sumarios administrativos, yo se los enfaticé harto porque es muy importante y es una duda que constantemente va saliendo, y no está de más reiterarlo porque también se reitera a propósito del proceso de calificaciones, los plazos no son fatales para la administración. Se pueden prorrogar en razón de buen servicio. Y en este caso en concreto, por ejemplo, Contraloría ha estimado que las actuaciones efectuadas por la Junta Calificadora posterior al vencimiento de este plazo del proceso, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, son válidas, ¿ya? Incluso cuando haya pasado el plazo legal o la ventana legal que regula todo el proceso, ¿ya? En base de nuevo a que los plazos no son fatales para la administración. Sin embargo, eh, tiene otro dictamen, ¿cierto?, que va en una línea más bien contraria, ¿no? Dice, el proceso debe estar afinado, o sea, terminado ya, finalizado, ¿cierto? Como con todos los recursos que hayan, resuelto todos los recursos, resuelto todo en el fondo, dentro del plazo. ¿Por qué? Por las consecuencias jurídicas que tiene. Porque te determina eliminación de ciertos funcionarios funcionarios, porque te determina la promoción, ¿cierto? Que es base también de la carrera funcional. Entonces, es importante también transparentar eso. Hay dictámenes que van a ir en distintos como sentidos, sin embargo, hay que quedarse, creo yo, con estas dos ideas dentro de su mérito, ¿no? Como primero, que si bien hay posibilidad como en el fondo, no invalida las actuaciones ocurridas fuera de los plazos, sí existe un deber general del servicio de afinar estos procesos en el plazo, en la ventana establecida por la ley, de nuevo, en atención a la importancia que reviste este proceso, ¿ya? Pero de nuevo, hay que tomarlo con un poco de cuidado, porque de nuevo está esta otra interpretación de Contralor. Aquí encontramos otra excepción a la calificación. Esta no tiene que ver con, eso sí, con el puesto, en razón del puesto que el funcionario o funcionaria detenta, sino el tiempo que ha prestado servicios. Y no se califican a los funcionarios con un desempeño menor a 6 meses en un periodo de calificación, ya en el periodo de evaluación que estamos conversando. Entonces, eso no es solo para las personas nuevas, también opera respecto de personas antiguas que tal vez fueron calificadas el año anterior, pero por ABC motivos no han estado desempeñándose eh, durante este tiempo en el servicio y por tanto quedan también exceptuados de la calificación y en ese caso se conserva la calificación anterior, ¿ya?
Va. Otras cosas, porque, como para ir resumiendo, hemos visto generalidades. ¿Dónde está? ¿Cuál es la definición? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes aplica? ¿Quién califica, cierto? ¿Y cómo se conforma ese órgano que califica, cierto? Eh, ¿Qué periodo se evalúa? ¿Cuánto dura el proceso? Y ahora me interesa como ponerme en el caso de la Junta Calificadora, porque dijimos, la Junta Calificadora es la que evalúa, ¿cierto? Esa es la que define. Ahí está el centro de poder, ¿ya? No hay que perderse con las otras cosas. Está ahí, ya. ¿Cómo decide la Junta Calificadora? Y esta creo que es la cuestión más importante que creo que hay que, como, si hay algo que quiero comentar de este taller es esto, ¿ya? Los acuerdos de la Junta Calificadora son siempre fundados y tienen que constar en acta, ¿ya? ¿Y por qué digo que esto es lo más importante y más que lo de las actas, ¿cierto? Es que sean fundados. ¿Por qué? Ahí está la puerta de entrada o la ventana, uno diría tal vez, para, o donde Contraloría, ¿cierto?, se mete a echar abajo procesos. No solo porque en el fondo es un elemento o un requisito como establecido legalmente, sino porque además la fundamentación de los actos de la administración es un principio muy, muy relevante. De hecho, está en la ley de base, entonces tiene sentido, ¿cierto?, que sea como una cuestión o un requisito exigido a la Junta Calificadora en este caso, al momento de definir las calificaciones. ¿Ya? El problema es que como es una ventana, pero también ahí es problemático, ¿no? ¿Quién define qué es fundado y qué es no? ¿Qué no es fundado? Es súper casuístico, ¿ya? Es bien complejo definir cuándo una resolución está fundada y cuándo no. Obviamente evitemos los casos fáciles, ¿no? Evitemos cuando, no sé, pues, no hay nada escrito porque ahí no hay fundamentación, o cuando es una línea. Y también excluyamos los casos que uno puede saber razonablemente que hay una fundamentación. Hay algo, hay un elemento vertido. Ojo ahí también, esto es súper importante. Lo que hace Contraloría no es un análisis de mérito, no va a decir la fundamentación la encuentro buena o la encuentro mala. No, ¿existe fundamentación o no existe fundamentación? Que es muy importante también de tener en consideración, porque de repente también llegan dudas, consultas y nos dicen como, mira, es que yo tengo todo esto para decir y esto no, y de repente Contraloría dice, es que no me voy a meter a eso. Eso es parte del mérito. ¿Y quién tiene el mérito de definir? Lo que hemos visto, de acuerdo a la ley, ¿quién define la calificación? La Junta Calificadora. Yo voy a ver si es que se encuentra fundado o no. Entonces, les digo, esa es la puerta de entrada, pero también, o la ventana de entrada, pero una ventana bien chica, bien casuística, bien compleja de ir manejando, porque de nuevo, tiene estos elementos de bueno, casuísticos, pues, de caso a caso, como lo que tal vez en un caso uno puede entender que es no fundado, sí puede ser fundado y viceversa, y porque además, como les digo, Contraloría no va a decir, ah, sí, me parece bien tu fundamentación, la encuentro completa, la encuentro incompleta, no, es hay o no hay fundamento, ¿ya? Otra cosa importante, y esto también lo comenté a propósito del sumario administrativo y lo quiero reiterar. Eh, La reclamación en Contraloría no, o sea, invalida los procesos, pero no genera, como para poner lo- los paralelos, ¿cierto? No genera en el sumario administrativo que yo me vaya absuelto, eso lo comentábamos, ¿cierto? En el caso de la calificación no genera que me pongan en lista uno, por si acaso. Lo que va a hacer es invalidar el proceso hasta cierto punto y lo va a retrotraer. Dice, vuelva hacia el lugar donde se constató este vicio, ¿cierto? Y y rehágalo bien, ¿ya? Entonces es importante también tener en consideración eso. De repente uno piensa que los reclamos en Contraloría funcionan como en esa línea, como más bien ligado, pero tampoco es lo mismo, pero como a una sentencia de un tribunal, que el tribunal te dice, haz esto y es lo que yo digo, es lo que es y nada más. Contraloría no opera de esas formas, porque de nuevo son reclamos de ilegalidad, ¿ya? Entonces, lo que buscan es apuntar hay una ilegalidad acá, hay una cuestión que está mal hecha, hágala al bien, ¿ya? En fin. Entonces, lo primero, volviendo a la idea, los acuerdos de quien define la calificación, o sea, de la Junta Calificadora, fundados y en actas. ¿Se pueden pedir a servicio? Sí. ¿Se pueden solicitar por transparencia? También. Eh, y lo que nos dice, los factores de evaluación y ponderación por los cuales uno hace la calificación, ¿cierto? Tienen que estar en un reglamento. Y están, en el reglamento lo vamos a ver. No solo eso, sino que además,
para que no quede tanto al arbitrio, nos dice cómo adopta resoluciones la Junta Calificadora. Entonces, no solo es fundado y en acta, ¿cierto? Sino que además dice, teniendo en cuenta necesariamente las precalificaciones del jefe directo. Ya, lo vamos a ver después, pero ese necesariamente no significa obligatoriamente, no significa que si en mis precalificaciones me pusieron una determinada nota, en la calificación tenga que tener exactamente la misma nota. Porque de nuevo, quien define la calificación y quien funda sus resoluciones es la junta calificadora. Que tenga una serie de antecedentes como bases para resolver, eso existe. Eso es una cuestión. Otra cosa es que quien define en último término qué nota pone es la junta calificadora. De nuevo, siempre que sea fundado y teniendo en cuenta. ¿Qué otros antecedentes tiene? Las anotaciones en la hoja de vida y ahí están las famosas anotaciones de mérito y de demérito. Además, hay otros antecedentes que en algunos casos aplica, ¿cierto? Que es que si a mí me resolvieron una sanción en mi contra en el marco de un proceso administrativo, de un sumario, ¿cierto? Normalmente viene la sanción, que será, no sé, la multa, la suspensión, la amonestación, y viene, ¿cierto?, una rebaja de X puntos en un determinado factor. Entonces, eso también lo debe tener en consideración la Junta Calificadora. Pero yo, de nuevo, insisto en esto, la Junta Calificadora podría, en el fondo, establecer ciertas notas y sin considerar, por ejemplo, que yo tengo una anotación de demérito, ¿ya? Y ponerme una excelente nota igual, ¿ya? Siempre que de nuevo su acuerdo esté fundado. Porque estos son antecedentes importantísimos. La precalificación, de hecho, por eso le pone necesariamente, es un antecedente muy relevante, pero, de nuevo, no está estableciendo que se tenga que copiar, ¿no? Porque si no, para eso tengamos simplemente las precalificaciones. Que la precalificación sea a su vez la calificación. Y no ahorramos el problema. Como eso no tiene sentido en el marco de este proceso, ¿cierto? Que contempla dos etapas, es un antecedente, pero no es como el determinante, ¿ya? Y finalmente, el funcionario o funcionaria tiene ciertos mecanismos de impugnación a su como arbitrio, que son la apelación de la resolución de la Junta Calificadora dentro de 5 días hábiles. Esto se puede prorrogar de forma excepcional, lo define la Junta misma, hasta 10 días. Y quien conoce, bueno, su secretario en determinados casos, o el jefe superior de servicio, y tienen vista la hoja de vida, las precalificaciones y la calificación, y nunca rebaja la nota, ¿ya? Y tiene 15 días hábiles para resolver. De nuevo, plazos eh, no son fatales para la administración, normalmente esto toma. De nuevo, no los de ustedes, lamentablemente esto es un embudo y está mal, pero los funcionarios tenemos estos días, solamente estos días, las autoridades en general se pueden extender más en esa resolución. Y además, y esto es interesante porque, bueno, ahora cambió esto con la ley Karim, pero en el sumario, en el fondo, no está esta remisión como directa, como sí está a propósito de las calificaciones. Y es la reclamación de ilegalidad ante contrario. Y 10 días desde la notificación del fallo de la apelación ante la Junta. ¿Ya? Entonces, yo, tal proceso, viene la resolución de la Junta, me la notifican, yo tengo 5 días, ampliado por 10, si es que la Junta sí lo determina, presento mi apelación. ¿Quién resuelve? ¿El subsecretario o el jefe de servicio? Me resuelve X. Yo desde que me notifican de esto X, tengo 10 días hábiles administrativos, de lunes a viernes, para reclamar de ilegalidad ante contrariedad. Importante, lo vamos a ver en todo caso al final, pero también es un reclamo de ilegalidad, no es de mérito, no es de que yo no esté de acuerdo, no es otra instancia más en la que yo digo, es que mira, la Junta puso esto, o el jefe de servicio, el resolver mi apelación puso esto, y yo no estoy de acuerdo porque, no sé, yo sí, mira, y tengo estos correos que dicen que yo sí hice esta acción. No es no es el foco de un recurso como la reclamación de ilegalidad. La reclamación de ilegalidad, como bien dice su nombre, ¿cierto? Es sobre ilegalidades. Otra cosa súper importante, porque esto es importante porque nos ayuda también a tener perspectiva y tener claridad como de las acciones que uno tiene, de las vías de acción que uno tiene y además de la viabilidad de dicha acción. Si viene una situación en donde efectivamente no podemos armar ningún tipo de infracción a la legalidad, si se presenta simplemente lo mismo que se dijo en la apelación ante contrariedad, lo más probable, el 90% de las veces, que eso se rechace.
igual, porque de nuevo va a decir, no hay ninguna reclamación aquí de ilegalidad, no me está diciendo que es lo ilegal de acá. Usted sí tiene un problema o está diciente, ¿cierto?, de lo que la calificación está diciendo, pero eso yo no me puedo meter, porque quien califica, punto califica. ¿Ya? Entonces es importante tener eso en consideración para de nuevo no hacerse falsas expectativas en torno como a este recurso. Lo hablábamos también a propósito de los sumarios administrativos, no creer que esto es una apelación, como simplemente estar disconforme con el resultado, sino que se trata de nuevo de determinar que existe una ilegalidad. Y normalmente esa ilegalidad está dada por la falta de fundamentación. Otra cosa importante, que esto esté regulado aquí y lo pongan después de la notificación del fallo de la apelación. Lo vamos a ver también de nuevo, pero no puedo dejar de insistir porque es una pregunta muy, muy recurrente. Cualquier reclamo que yo tenga en el proceso de reclamación, técnicamente, así, técnicamente, si me pusieron una anotación de mérito, vamos a poner un ejemplo extremo para que se entienda. Yo llevo trabajando mucho tiempo en el servicio y me pusieron una anotación de mérito hoy, por ejemplo, por un acto que yo hice el año 98. Yo obviamente digo, esto es injusto, esto no tiene sentido, ¿cómo me están? Y esto, yo tengo miedo de que esto va a afectar mi calificación en este proceso, de circunstancia que esto ocurrió hace 18 años, ¿ya? Si yo voy y presento, me notifican de esto y yo presento una reclamación de ilegalidad, Contraloría me va a decir, no puedo resolver porque todavía eso que tú estás reclamando, que ni siquiera todavía no me meto ni siquiera si tenías razón o no, pero eso que estás reclamando todavía no tiene ningún impacto porque todavía no termina el proceso de calificación, porque todavía la junta calificadora no está calificado. Tiene mucho sentido, en realidad, porque como todos esos vicios son, mientras no exista una resolución de la junta, ¿cierto? Son potenciales, son hipotéticos, ¿ya? Podría ser que tenga un muy buen dirigente, como yo creo que aquí en Anatrap, en el fondo, que usando su derecho a voz, defienda muy bien mi caso y diga, es una estupidez esto que se hizo, una tontera que a José Ignacio le pongan una anotación de mérito por algo del año 98, no tiene sentido tampoco ni en el reglamento las anotaciones de mérito son como solo por el periodo en que se establecen, entonces no debiese ser considerado. Y que la Junta Calificadora diga, sí, es que tiene todo el sentido, lista, calificaciones perfectas, lista uno y listo. Por eso es importante, yo sé que muchas de estas cuestiones generan mucha ansiedad y muchas ganas de, ya, ¿y qué más hago? la- lo, lo que nos está tratando de decir como el legislador acá, y también después lo enfatiza Contraloría, es, ojo, todas las actuaciones previas, informes de desempeño, anotaciones de demérito, precalificaciones, todas tienen además un espacio en que yo puedo hacer mis observaciones. Si usted después ve que alguna de esas cosas fue hecha de forma ilegal o no cumplió con los requisitos legales y eso afectó su calificación, ahí sí tiene el derecho de reclamar porque efectivamente ahora este antecedente que antes era en potencia, ¿cierto? Un posible cambio en mis calificaciones, sí lo hizo y es ilegal. De nuevo, también es importante que yo no esté de acuerdo con una acción de demérito, ¿ya? Es una cuestión, va a sonar como juego de palabras, es una cuestión de mérito, es una cuestión de fondo. Contraloría no se mete en eso. Por eso mi ejemplo fue muy específico, porque ahí sí hay una cuestión de forma, hay una cuestión legal de que hay una anotación de mérito mal hecha, ¿ya? Como es una anotación de mérito mal hecha, como no establecida de forma legal, y eso tuvo consecuencia en mi calificación, lo que tendría que hacer Contraloría es revisar y decir que hay una ilegalidad. Como hay una ilegalidad, es retrotraer el proceso y que no se considere la anotación de mérito. ¿Se entiende? Pongamos otro ejemplo. Yo efectivamente, no sé, llegué tarde un día y me ponen una anotación de mérito. Yo no puedo ir después, ya termina la junta, me bajan en el factor de asistencia, puntualidad, y yo reclamo. Es que no estoy de acuerdo con la anotación de mérito porque eh, le avisé que yo estaba llegando tarde. Contrario me decir, eso es una cuestión de fondo, es una cuestión de mérito, y por tanto yo no me voy a pronunciar porque no hay ninguna ilegalidad ahí. ¿Ya? Entonces, importantísimo distinguir todas las reclamaciones que ustedes tengan que hacer en torno a anotaciones de mérito, informe de desempeño, precalificaciones, se hacen al alero de los procedimientos que se establecen para eso. Y los vamos a ver en concreto. Pero hay espacio en todos los puntos hay espacio para que uno pueda reclamar, para que uno pueda opinar, para que uno pueda dejar sus observaciones, en todos. El mecanismo de impugnación ante Contraloría es respecto de ilegalidades.
no de cuestiones de mérito, no cuestiones de fondo, ¿ya? Eso es la segunda cosa también importantísima que quiero como, bueno, si algo quiero que se vayan como de este taller es eso, ¿ya? Porque también genera menos confusión, genera menos ansiedad también, genera menos sensación también de que, oye, ¿sabes qué? Esto no está avanzando nada, no se está haciendo nada, cuando en verdad, de nuevo, Contraloría ya nos ha dicho que hay que hacerlo en el momento en que corresponda y si es que estamos dentro de los casos en que corresponde reclamarlo por esta vía, ¿ya? Porque para el otro están las otras. Ya. Finalmente, ¿qué nos dice el estatuto administrativo? Hay consecuencias por la calificación, ya se lo había comentado. Estar, ¿cierto? Lista 4 de eliminación durante un periodo o 2 años o 2 periodos de calificación consecutiva en lista 3 condicional. Uno tiene que hacer retiro, dejación del servicio, ¿cierto? Dentro de 15 días de ejecutoria de la resolución de la... Acá hay un temazo y tuvimos un problema concreto acá. Eh, ¿Qué significa ejecutoriada? Ejecutoriada significa que existiendo recursos respecto a esa resolución, no se ejercieron. Por ejemplo, salió la resolución de la Junta, como les decía, yo tenía 5 días, ¿cierto? Para ir a la perdón, apelar, y yo no hice nada. O sea, primera hipótesis de que algo esté ejecutoriado en un concepto jurídico es, habiendo plazos para ejercer un recurso, no se ejercieron, entonces el servicio está esperando, ya pasó el día, estamos en el día 6, José Ignacio ya fue notificado, pasaron 6 días, esto está ejecutoriado, ¿por qué? Porque transcurrieron los plazos para interponer recursos y no se hicieron. Entonces, José Ignacio, que estuvo ahora hasta lista 4, fuera, retirado del servicio. Una resolución, es más, lo estoy caricaturizando ya, pero otra hipótesis de que algo esté ejecutoriado. Habiendo recursos, se interpusieron recursos y esos están fallados. Muy importante. Entonces, yo dentro de los 5 días presenté mi recurso ante la Junta. Perfecto. Recibí la respuesta de la apelación que hice, ¿cierto? Apelé ante la Junta, me resolvió el jefe de servicio, el subsecretario. Me resolvió. Yo fui a Contraloría. Entonces, técnicamente, esta calificación todavía no está ejecutoriada, porque todavía está pendiente el recurso que yo interpuse. Hasta que no exista una resolución de Contraloría que me diga, ¿sabes qué? En verdad, lo que quisiste reclamar es una cuestión de mérito, es de fondo, yo no me voy a meter, entonces yo ya, como se rechaza tu reclamo, y eso se lo notifica en el servicio, recién ahí para el servicio está ejecutoria. Entonces, importante, el concepto de ejecutoria es relevante. Entonces, si ustedes hacen todos estos reclamos, no es que termina el proceso de calificación y en 15 días ustedes se tienen que ir, porque si ustedes ejercieron estos recursos, el servicio tiene que esperar hasta que eso esté ejecutoriado, o sea que pase por todos los recursos y todos los recursos se resuelvan, ¿ya? Porque tuvimos un tema, de hecho, bien concreto con eso, en que el servicio erróneamente consideró la ejecutoriado desde otra perspectiva y eso generó harto conflicto, pero que finalmente, de hecho, tuvo un buen desenlace para la asociación porque se acogió el reclamo de Contraloría. ¿Y qué pasa, como les decía yo en la primera lámina, para qué sirve la calificación, cierto? Dices base para la promoción. eh, es base para la carrera funcionaria. ¿Por qué? Porque con las calificaciones se elabora el escalafón. Entonces, en cada grado de la planta vamos enumerando a todas las personas. Entonces está Juanito, está José, está Alejandro, está Jacqueline, y nos vamos ordenando de acuerdo a las calificaciones. Entonces, ¿quién tiene mayores posibilidades de ir subiendo? El que tiene mejor calificación porque está puesto arriba, ¿ya? Bueno, y también se puede reclamar en Contraloría la posición del escalafón. Ya, ahora vamos a un tema porque si notan bien los artículos, aquí vamos en el 50 y me devolví al 42, ¿ya? ¿Por qué me devolví? Tiene sentido porque, de nuevo, esto como que desordenaba un poco la regulación, porque íbamos bien ordenados sobre cuál es qué significa la calificación, para qué sirve, quién califica, cómo se integran las juntas calificadoras, cómo deciden las juntas calificadoras, y de repente entre medio tenía estas normas sobre anotación de mérito y de mérito que en verdad están muy aisladas y no tienen mucho sentido. Así que las decidí dejar para el final. La notación de mérito y de demérito, al menos en el estatuto, no tienen mayor elaboración. Esa lo vamos a ver en, creo que 3 diapositivas más, en torno al decreto 1825 del reglamento de calificación, ¿ya? Pero las nociones de mérito son eso, como dejar constancia del desempeño destacado, ¿ya? Y bueno, la importancia que le entrega, al menos el estatuto administrativo, es que es un antecedente para la selección de cursos de capacitación. Las anotaciones de mérito
en las antípodas, ¿no? Como al contrario, es constancia de acciones o omisiones que dan cuenta de un desempeño reprochable, como no cumplir obligaciones, atrasos en entrega, no cumplir órdenes, entre muchas otras. Aquí de nuevo hay un terreno bien casuístico, bien como de cuestiones concretas, de situaciones más puntuales, que es difícil como ponerse a revisar ahora. Y lo que nos entrega el estatuto son reglas comunes. Y aquí hace alusión a lo que les puse como ejemplo, ¿no? Solo hacen referencia al periodo en que se califica. Entonces, si a mí, es lo que les comentaba yo en el ejemplo, pero es algo más. Si a mí me pusieron una dotación de mérito este año, ¿ya? Para este periodo, solo corresponde que pueda tener la entidad suficiente para bajar mis calificaciones dentro de este periodo. Entonces, no pueden venir después en el próximo periodo y decir, ah, pero es que no le contamos a José Ignacio que tenía una anotación de mérito del año pasado. Bajémosla ahora. No, solo se considera dentro del periodo en que se califica. Muy importante eso. Entonces, no me pueden venir a sacar como trapito al sol, no sé cómo decirlo, y sacar anotaciones de mérito antiguas para utilizarlas en periodos en el que no corresponde. ¿Ya? ¿Quién las realiza? Bueno, la unidad de personal a petición escrita del jefe directo del funcionario. ¿Qué puede hacer el funcionario? Puede solicitar que se le efectúen anotaciones de mérito, por ejemplo, un correo electrónico donde llega, mira, yo participé con mucho éxito en esta actividad, entonces solicito tenga a bien a- a hacer una anotación de mérito. O si es que me notificaron de una anotación de demérito, yo dejar constancia, poner por escrito por qué creo que no debiesen haberme puesto esa anotación de demérito, o en su defecto dejar constancia de la demanda. Por ejemplo, ya llegar tarde, o no, ya mejor no cumplir funciones, no cumplir ciertas funciones. ¿Sabes qué? Se te encomendó hacer 3 correos y hiciste uno. Yo puedo decir, ojo, es que estoy sobrecargado porque tengo que hacer la pega de mi compañero, mi compañero, mi compañero. Además, estas anotaciones, o sea, estos correos, esta solicitud de correo llegó a las 6 de la tarde, en circunstancias que me iban media hora después y se querían para las 7 de la mañana del otro día. Dejo constancia para como que se deje como considerada mi ATENO. ¿Ya? El plazo no está en el estatuto administrativo, nos los da el decreto ley, el reglamento, son 5 días, ¿ya? Y entonces en la hoja de vida, que también ya la vamos a definir, están las anotaciones, las solicitudes y los fundamentos tanto de las atenuantes o que se deje sin efecto, también como los fundamentos de rechazo de la jefatura. En general, las anotaciones de mérito es algo que ocurre mucho, como en la práctica también cotidiano, hay hartas consultas sobre eso. Lo importante, por lo que ya veníamos hablando y que enfaticé mucho, así que no quiero repetir, es que por el momento lo que uno tiene que hacer se agota aquí, en estos 5 días para yo escribir una buena defensa en torno a la anotación de mérito y que quede en mi hoja de vida, porque después esa hoja de vida con esa anotación de mérito pasan a la junta calificadora y se me califica. ¿Ya? Ahora vamos al reglamento de calificación. Y creo que tengo que ir más rápido porque sí, estoy muy lento. Lo que vemos aquí es, por un lado, José, reiteraciones. disculpa. José, ¿te puedo interrumpir un poquito? Sí, Yo, la Jackie por acá, voy a aprovechar de saludar a todos quienes están presentes. No sé si lo dijiste porque, como dijo Alessandra, andamos en la calle, nos sigue en la calle esto. Creo que es importante porque también hemos tenido muchas situaciones de consultas en que eh, nos han pedido que solicitemos a la Junta Calificadora la eliminación de la anotación, en este caso de demérito, de la hoja de vida. Creo que eso igual es importante, no sé si ya lo señalaste. no lo había señalado, pero sí, súper bien, súper bien, sí. Em, Perdón, volviendo al reglamento de calificaciones, discúlpenme, ahora. Eh, opera como en dos líneas, ¿no? Una repetición del estatuto administrativo, pero en otra va haciendo ciertas precisiones sobre estas reglas generales, ¿ya? Nos entrega algo que es bien importante y que también se utiliza harto al momento de hacer reclamaciones ante Contraloría. Esto estoy dando como algunos tips para que uno vaya pensando en caso de ser necesario, si es que hay elementos o no como para una reclamación en Contraloría. Nos señala los principios del proceso: la responsabilidad, la imparcialidad, la objetividad y el conocimiento de las normas. Entonces,
También se ha utilizado como una forma de decir, mira, a través de estas actuaciones se está rompiendo tal principio, ¿cierto? De, como que inspira este procedimiento. Entonces, es interesante. Establece la responsabilidad del jefe directo sobre las precalificaciones que se efectúen, ¿cierto? Deberes de instrucción, de capacitación sobre estos sistemas, nada muy concreto. Y aquí nos define ciertos conceptos. La hoja de vida es este documento, imaginemos una carpeta, de hecho, donde se anotan todas las actuaciones destacadas y reprochables del periodo de calificación. O sea, es como el repositorio de mis anotaciones de mérito de un determinado periodo, ¿ya? Y aquí nos entrega, como yo les decía, acá solo hay reglas, antes había solo reglas generales, acá sí nos entrega las reglas específicas de las anotaciones de mérito. Entonces, me tienen que notificar de la conducta anotada dentro de 3 días, yo solicito dentro de 5 días que se deje sin efecto o dejo constancia de la atenuante, ¿cierto? Y la orden, porque ahí define la jefatura si es que accedo o no a esta petición de que se deje sin efecto la anotación. De todas formas, dentro del 5.º día, cumplidos estos plazos, se ordena la emisión, ¿ya? Acá están los criterios, ¿ya? Esto está regulado en el reglamento de calificaciones. Ojo, no confundirlo con el reglamento como concreto del servicio, sino que este es el reglamento que está en el reglamento de calificaciones de los funcionarios afectos al estatuto administrativo, por si acaso. Nos establece un parámetro un poco de cómo podemos poner ciertas notas, nos señala cómo se calculan las notas de cada factor, que son los promedios de los subfactores, nos establece cómo se calcula el puntaje final y nos va poniendo lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Que nos ubicamos en cuatro listas, nos dice a través de qué puntaje o con qué número, ¿cierto? Vamos quedando en una u en otra, ¿ya? Nos determina también y los define, ¿cierto? Todos los factores y los subfactores, nos determina los coeficientes para multiplicar cada factor, porque tienen distintas como ponderaciones, y nos establece las etapas del proceso, ¿ya? Y aquí introduce más normas sobre algo que es muy importante y que ocurre harto, que es la precalificación, ¿cierto? Que es esta evaluación hecha por el jefe directo, ¿no? Porque después viene la evaluación, que es como propiamente tal, ¿cierto? El hecho o el acto, ¿cierto?, de calificar a un funcionario o funcionaria, que es el que hace la Junta. Entonces vamos con la precalificación. Son las notas debidamente fundadas, ¿cierto?, y los antecedentes escritos del funcionario. Las precalificaciones, además, a propósito de las precalificaciones, además, el reglamento establece el deber de emitir 2 informes de desempeño y poner las fechas, en el fondo con opiniones respecto de el funcionario, cosas a mejorar, compromisos, cosas de ese estilo. Estos se califican o ingresan a la hoja de vida, que como les decía, la hoja de vida en realidad es esta hoja que tiene las anotaciones de mérito y demérito, pero también se le unen estos informes, ¿cierto? Y son, como dice ahí, instrumentos auxiliares de la evaluación. Importante lo último que se señala ahí, porque respecto de los informes, me los notifican, ¿cierto? Dentro de los 10 plazos de día, dentro de los 10 días, perdón, al cumplimiento del plazo que están ahí, del 1 de septiembre, 31 de enero, ¿verdad? Eh, y acá, se pueden hacer observaciones dentro del plazo de 2 días de notificado. Entonces, para anotaciones de mérito, o sea, más que nada, de demérito tenemos un plazo, 5 días desde que me la notifican, ¿cierto? Hay que utilizar ese mecanismo en caso de que me estén poniendo una anotación de mérito. Segundo, instancia como para reclamar o para poder hacer mis observaciones. Los informes de desempeño. Tengo 2 días para yo hacer mis observaciones. Esas, de nuevo, esas observaciones quedan en el informe a su vez queda en la hoja de vida además pasa a la Junta Calificadora por ser un instrumento auxiliar de la calificación, ¿ya? Y finalmente está la precalificación misma, ¿no? Eh, que es donde en el fondo la jefatura me hace estas observaciones, ahí están los plazos para hacerlo. Tercera etapa en donde yo puedo reclamar, y más que el plazo de arriba, esto. Observaciones a la precalificación yo las puedo hacer dentro de 5 días desde la notificación de dicha precalificación a la oficina de personal. Muy, muy importante. Entonces, ya tenemos 3 instancias en las que podemos hacer observaciones, hacer reclamos, dejar constancia de nuestras circunstancias particulares respecto de un determinado hecho, me refiero a la anotación, ¿no?, de un determinado observación, me refiero a las precalificaciones o a los informes de desempeño. Ahí es donde está, en el fondo, donde está jugando el núcleo, el grueso, ¿cierto?, de la calificación, ¿ya? Como no puedo enfatizar más
eso, en el fondo. Más que pensar en porque pasa mucho esto, más que estar pensando en la última instancia, que es la reclamación de ilegalidad ante Contraloría, pensemos en preparar bien estas, porque estas son al final las que en general van teniendo como más peso práctico en el proceso, ¿ya? Última cuestión, ¿quién hace la precalificación? El jefe directo, ¿ya? El que yo tenga jefe directo. Tengo una consulta sobre eso, es el jefe directo. Si tuve más de un jefe, se requiere informe, pero quien tiene la responsabilidad de hacer la precalificación es el jefe directo. Muy importante. Ya. Bueno, aquí no entrega reglas, no creo que sea necesario, reglas para el representante personal, de cuándo se eligen, cuándo se postula. Eh, ya. Aquí nos señala qué roles cumplen ciertas personas, funcionarios o funcionarias en la junta calificadora, ¿cierto? ¿Quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el que lleva las actas, ¿cierto? Que lleva la acta de las sesiones, que contienen también los fundamentos, etcétera, etcétera. Ahí, como les decía yo, los acuerdos, que tienen que ser fundados, como les decía antes, se considera la precalificación y también la hoja de vida, ¿ya? Se le entregan ciertas facultades. Puede citar a funcionario o funcionaria a la Junta, hacer diligencias que estime pertinentes, así que están esas posibilidades. Se señala cuándo se debe constituir y cuándo debe terminar. De nuevo, los plazos no son fatales para la administración. Les reitero esto porque es importante. Los acuerdos son fundados. O sea, aquí agrego una regla, de acuerdo por mayoría de votos, ¿cierto? Y cómo se notifica y quién tiene que notificar la resolución de la Junta al funcionario funcionario. Así que la realiza el secretario normalmente por regla general o salvo que se designe otra persona. Los recursos, no hay nada nuevo sobre esto, es una reiteración de la ley, ¿cierto? La apelación. Ahora, lo que le agrega es que la Junta tiene un plazo para remitir los antecedentes para que el subsecretario o el jefe de servicio resuelva, que eso ya lo decía el Estatuto Administrativo, ¿cierto? Y reitera los efectos de la calificación. Para cerrar, porque de hecho estoy así, pero en la pitilla, algunas cosas sobre la Contraloría. ¿Ya? Acá. El acuerdo de la Junta debe ser motivado. Entonces, debe expresar fundamentos de cada nota en cada factor y subfactor. ¿Ya? Ahí nos entregó como una luz, ¿cierto?, sobre qué significa que esté motivado. Ahora, de nuevo, no nos está diciendo tiene que ser fundamentos, no sé, de carácter científico, tiene que ser fundamentos enraizados en algo. No, lo que nos está diciendo es que tiene que haber fundamentos. Entonces, igual es una precisión o es un deber bien formal. ¿Existe o no motivación del acto, motivación de la resolución de la Junta? Entonces, si yo veo que hay fundamento, vamos adelante, ¿ya? Y esto lo recorre, perdón, lo resuelve en torno a una cuestión también bien formalista, que es el derecho a la defensa. Como solo así, como solo si está fundamentado, motivado, yo puedo preparar mis recursos, o sea, tengo derecho a la defensa. Y por otro lado también, como en la idea más bonita, más así como de fondo, puedo saber que tengo que mejorar de mi desempeño, ¿ya? Nos dice también Contraloría que en la apelación, o sea, ya está hablando de su secretario o jefe de servicio, debe fundamentar detalladamente si acoge o rechaza la apelación, ¿ya? Y esto es interesante, no puede reproducir los fundamentos, perdón, de la Junta Calificadora, ¿ya? Tuvimos también casos concretos, casos en donde, por ejemplo, se resolvía la apelación a través de una carta, que no contenía más bien argumentos jurídicos, sino que simplemente se decía como, bueno, los fundamentos que usted me entregó en la apelación no me hacen sentido, no cumplen como con el estándar para que yo cambie la calificación, entonces la mantengo. Ahí uno puede entrar a discutir, ¿cierto? ¿Eso está fundado? ¿Eso está detallado? Probablemente no, ¿ya? Y además, como les decía, y lo dice la ley, esto es una reiteración nomás de la Contraloría, hace mucho esto la Contraloría por si acaso, dice que debe tener ahí está la hoja de vida, la precalificación y la calificación. Ya, esto es lo que les he reiterado como en ya 3 oportunidades, así que no voy a ser tan enfático esta vez. La reclamación ante Contraloría solo es sobre vicios de legalidad del proceso, no sobre su mérito, ¿ya? Lo que sí entonces, la falta de fundamentación, sí es un vicio de legalidad, ¿ya? Porque de nuevo, los acuerdos deben estar fundados. Y porque en general, ¿cierto? La fundamentación de los actos de la administración es un principio, eh, como es un principio de la administración en general. Entonces, se tiene que cumplir, ¿ya? El plazo para reclamar ante la autoridad es fatal, pero se cuenta de nuevo, desde la notificación de los resultados de la apelación. Esos son. Bueno,
en realidad no, da lo mismo ese. Em, este es interesante. La rebaja del puntaje por la nota de demérito solo puede considerar el subfactor que tiene directa relación con los hechos que motivaron la sanción. Por ejemplo, si es el atraso, tendría que ser asistencia o puntualidad, no podrían de ser, no sé, cualquier otra, como cumplimiento adquirido, qué sé yo. Solo tiene que tener relación con el subfactor, eh, de nuevo, relacionado a la redundancia con la anotación. Eso es importante porque ahí sí podría haber una apertura. Si ustedes van, y en el mismo ejemplo que hemos dado, ustedes van y les pusieron ahora una anotación de mérito mientras está el proceso andando. Y dicen, ¿sabes qué? Quiero reclamar a la Contraloría. Yo, como ustedes ya me imagino que lo entendieron, les voy a decir, no por ahora, porque tú tienes que reclamar a la Contraloría solamente cuando, perdón, esté finalizado el proceso, ¿cierto? Que se termina con la resolución de la apelación, porque hasta ahora técnicamente esa anotación de mérito puede que no tenga incidencia en mi calificación, y ahí sí podría haber una ilegalidad, ¿cachai? Porque no es que yo no esté de acuerdo con que yo estoy en desacuerdo con esta anotación, porque, no, es que me terminaron considerando una anotación de mérito en un factor que no correspondía, o en dos o más factores cuando no tenía mayor relevancia. Entonces, es súper importante eso. Ahí hay un caso, por ejemplo, en donde sí hay una ilegalidad en torno a las anotaciones de demérito y en donde sí podría haber un buen resultado si es que de nuevo esa anotación de demérito tiene incidencia directa en la calificación que me pone lo que ya les he dicho, los plazos conferidos a la administración para realizar actos no son fatales. Eh, Acá está. Y como ya yo creo que me han estado rodeando por decirlo tanto, pero son dictámenes, al menos tres ahí, que dan cuenta como reiterado lo que le he dicho todo este rato. Solo se pueden impugnar las anotaciones de mérito que influyen en las calificaciones siempre que apele a la autoridad máxima del servicio y notificados los resultados se reclame a la Contraloría. Solo culminado el proceso calificatorio, no antes. Así que espero que ya tengan claridad de eso. Antes, utilizar todos los mecanismos que la ley nos entregó, ¿cierto? Yo puedo hacer observaciones respecto a las anotaciones de demérito, puedo hacer observaciones respecto al informe de desempeño, puedo hacer observaciones respecto de la precalificación, ¿ya? Puedo apelar también, de hecho, puedo apelar ante la Junta y luego, culminado el proceso, si influyeron en la calificación y hay una ilegalidad, vamos a Contraloría. Bueno, no, esta cuestión es mucho más específica en torno a la asistencia y la puntualidad. Tiene que haber un sistema de control, ¿cierto? Y solo en ese factor, como no puede haber una doble sanción en las calificaciones, por ejemplo, que me dijeran que atraso y inasistencia en el factor, sí, de asistencia y puntualidad, pero también de, no sé, de trabajo, no sé, cualquiera, o cualquier otro factor, porque supondría una doble sanción, ¿ya? La precalificación tiene que ser hecha por el último jefe directo del funcionario. No se puede eximir de esa responsabilidad. De hecho, el reglamento, que ya lo vimos en la primera lámina, decía, eso es una obligación del jefe directo. Sí, yo como funcionario tuve muchos jefes anteriores, mi jefe directo no se exime de precalificarme, perdón, solo que tiene que pedirle informe escrito a los demás jefes al momento para, en el fondo, emitir la precalificación. ¿Ya? Eh, Esta es interesante. La precalificación debe ser hecha por una jefatura directa y no formal. Pasa, y me ha tocado verlo, que, no sé, ¿cómo era? A una persona, claro, una persona que como, como estaba contrata no estaba nombrada como jefatura, si mal no recuerdo, pero en la práctica ejercía como jefatura del funcionario. Sin embargo, lo que hicieron fue pasarla como a dos jerarquías más arriba porque esa era la que formalmente era la jefatura. Y efectivamente reclamamos como, no, la jefatura real, directa, no es esta otra persona, sino que es la que efectivamente ejerce las labores de jefatura, y eso, de hecho, fue determinado como un vicio de nulidad. Y esta última, creo que es la última, sí, es muy relevante porque también, como resume, creo también, el segundo punto que les comenté que era muy relevante. La precalificación es un antecedente que debe ser tenido a la vista, ¿cierto? Necesariamente, dice la ley. Pero, y esto no son mis palabras, son de contraria, no quita la autonomía e independencia para que la Junta califique. Y esto es relevantísimo. La Junta puede moverse. Y eso, por eso tiene todo el sentido del mundo que
prepare muy bien todas las instancias anteriores y tengan una muy buena comunicación con no solo el representante del personal, sino que también con su dirigente, en caso de que integre la junta, porque, de nuevo, la junta es la que califica, la junta es que, obviamente, revisa estos documentos, pero la junta tiene autonomía para resolver. Y, de nuevo, esto es una experiencia y podrán haber otros casos, por supuesto que sí. Me pasa mucho que eh, eh, perdón, anotaciones de demérito que eran el fin del mundo, en otros servicios me refiero, eran el fin del mundo para un funcionario, después no terminaron teniendo injerencia alguna, porque, bueno, había un muy buen dirigente ahí plantándose, había un muy buen representante personal y en general se determinó otra cosa, ¿ya? En resumen, literal me tengo que como desconectar al toque. Em, Son dos etapas. La precalificación, ¿cierto? Que la hace el jefe directo. Hay dos informes de desempeño. Además, se revisan las anotaciones que están en la hoja de vida respecto del periodo que se califica. Luego viene la calificación, que es la evaluación que realiza la Junta Calificadora. Tiene en consideración la precalificación, pero también tiene autonomía para resolver. Es un proceso reglado, entonces, obviamente, las actuaciones están definidas por ley. Insisto, quien califica en la Junta es un antecedente, entonces comuníquense con sus delegados de personal o la asociación para defender sus calificaciones, para que se tengan a la vista todos los procesos de las observaciones que ustedes hicieron. En el fondo, busquen esas etapas de defensa, de repente son mucho más efectivas, porque no siempre uno puede ir a la Contraloría. Importante, usen, o sea, como, no solo usen, reconozcan que hay en todas las etapas del procedimiento, uno puede impugnar, uno puede hacer observaciones. Puedes hacer observaciones respecto de tu informe de desempeño, de tus precalificaciones, puedes solicitar que se dejen sin efecto las anotaciones de mérito, puedes apelar tus calificaciones e incluso después puedes ir de reclamación de legalidad. Entonces, usemos todas estas, ¿ya? Eh, Como les decía, las anotaciones de mérito en específico, que es una pregunta bien recurrente, al ser un antecedente más, la Junta Calificadora puede restar importancia. Eh, por si acaso. Y finalmente, la reclamación ante la Contraloría es si es que existe una ilegalidad en el proceso, ¿ya? Distingamos las etapas, ¿cierto? En la apelación, ataquemos todos los fundamentos de la Junta Calificadora, acompañemos todos los antecedentes que sean necesarios, que permitan justificar la postura. Es sí es más una defensa más de hecho. Es cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Notamos que no hay compromiso porque, no sé, no entregaste esto informe a tiempo. Poner, oye, hablamos esto, esto y esto, y te mandé estos correos y esto consta aquí, acá. Eso es más propio de la apelación, ¿ya? Distingamos la etapa. En Contraloría, vicios de legalidad, no el mérito. Ahí no voy a poder, o lo puedo hacer. Contraloría no me va a pescar si es que yo pongo esto mismo. No, es que me dicen que no presenté esto de informe a tiempo y mire, tengo estos correos que dicen que lo presenté a tiempo. No, probablemente no lo vaya a pescar. Entonces, por eso distingamos la etapa y preparemos bien como esa etapa. Para las apelaciones, más centrado en los hechos, más centrado en los antecedentes que uno pueda tener, más centrado como, de nuevo, en la etapa es como lo más casuístico, lo más así como, lo más de hecho. En la reclamación de Contraloría se pone más complejo porque es más es distinta la forma o lo que tenemos que reclamar. ¿Ya? Ahí está, de nuevo. Para la apelación, háganse cargo de todos los puntos que se quieran modificar, justifiquen las razones para subir la nota y acompañen antecedentes. Para Contraloría, hay que hacer un análisis de viabilidad jurídica. ¿Ya? Eso. Perdón, pero en verdad me tengo que desconectar onda, ahora mismo. Pero veo que hay una sola pregunta, entonces puedo hacer esa y me voy, que es de Francisco. Esta hoja de vida es importante en tu sumario administrativo cuando tienes una acusación y es evidente que tú no te haces. Sí, existe algo que se llama la irreprochable conducta anterior, eso es una atenuante, esa la vimos en el taller anterior sobre el sumario administrativo. Efectivamente, la irreprochable conducta anterior es una atenuante. Por tanto, yo poder decir, ojo, tengo nota lista 1, nunca he sido parte de un sumario y nunca he tenido anotaciones de demérito, da cuenta de que tengo un desempeño funcional intachable y por tanto tendría que ser considerado como atenuante. Recordar también, por otro lado, que las atenuantes, cuando la sanción es de destitución, necesariamente, por ejemplo, las faltas graves a la probidad que solo tienen sanción de destitución, Contraloría ha dicho, dan lo mismo las atenuantes porque la ley me está dando la sanción. Eso es discutido no en Contraloría, porque Contraloría dice eso, eh, ha sido discutido en tribunal. Pero eso es más propio nuevo, del taller anterior sobre procesos sumarios. Pero esa es la respuesta.
que eso, compañeros, compañeras, gracias por la atención, disculpen por no poder quedarme, pero como siempre, los canales están abiertos, bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Y cualquier cosa la pueden canalizar a través de sus dirigentes y si son casos más complejos pueden verlos también en el Directorio Nacional y ahí vamos a estar obviamente siempre ahí para apoyarlos. Así que eso, disculpen por tener que como terminar de hablar y salirme, pero tengo otro compromiso. Eso. Saludos, que estén muy bien. Perdón, perdón, compas. Hasta luego. Gracias a todos y todas por su asistencia. Chao, gracias.